Tome asiento, hermano. Este día es muy especial, hermano, para nosotros los padres, ¿no? Y felicidades a todos los padres, ¿verdad? Y el Señor nos dé más vida y nos enseñe a criar a nuestros hijos también, ¿verdad? Y vamos a seguir adelante, hermano. Mientras Dios nos tenga vida aquí en esta tierra, vamos a seguir adelante, vamos a luchar para mantenernos en la palabra y en la vocación del Señor que nos ha dado. Hermanos, este tema es muy importante porque aquí nosotros sabemos como líderes, porque no solamente nosotros, hermanos, dice la palabra que todos somos llamados. Entonces, pongamos mucha atención a la palabra de Dios y medite en lo que vamos a estudiar esta mañana, porque mañana a usted le va a servir, pero ya lleva el conocimiento, qué es lo que es un líder, por qué es un líder y para qué debe estar un líder en la iglesia. Esas cositas las tenemos que saber hoy en la mañana. El Señor nos tiene preparada esa lección ahora. Mi corazón va a ser edificado esta mañana. El Señor va a hablar a mi vida. El Señor nos ama tanto, hermano, que nos instruye. Así como Pablo se preocupó por Timoteo en aquel tiempo. Timoteo era un jovencito como ellos que están ahí, jovencitos. Así era Timoteo. Y Timoteo necesitaba un respaldo de una persona que estaba de la mano del Señor. Y en este caso era Pablo. Y Pablo le inyectó la fe de Jesucristo a Timoteo y le dio muchos consejos. Por eso Pablo se dio la tarea de escribir la primera y segunda epístola a Timoteo, la segunda carta, primera y segunda carta a Timoteo. Porque Timoteo, además de eso, hermano, Timoteo, por su abuela Loida y su madre Eunice, instruyeron a Timoteo, como estaba así. Y eso es lo que me gusta de todo israelita, hermano. Allá en el pueblo de Israel, todos los padres de familia instruyen, todos. No se queda ninguno. Todos los padres en Israel instruyen a sus hijos con la palabra de Dios, sea con el Antiguo Testamento, porque ellos lo que más usan allá, los que ya son salvos en Cristo Jesús, los judíos, ya usan el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero los que no son salvos, los que no han recibido a Cristo en su corazón, esos todavía están con el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y yo tuve la dicha de ser un amigo de un israelita judío. Aquí nos juntamos en la construcción y él me invitó a su casa y tenía su batería ahí de instrumento musical y comenzó a cantar coritos, los que cantamos en la iglesia. Y luego me enseñó la Biblia. La Biblia de ellos, bueno, él tenía la Biblia completa, pero el papá tenía la Biblia solo el Antiguo Testamento. Y me dijo, mira, nosotros aquí en este libro, Génesis está aquí. Y en la Biblia de ellos, Génesis está aquí. Ahí donde está Apocalipsis. Y Génesis y Apocalipsis está aquí. Pongámoslo en Génesis. Génesis está aquí y Malaquías está al comienzo. Porque ellos tienen hasta Malaquías nomás. Y todos, hermanos, tuve la dicha de conocer, pero están muy instruidos, hermano. Los judíos, los israelitas, están muy bien instruidos en la palabra de Dios. Y me dio gusto de hablar con él porque él es salvo. Tiene su Biblia completa, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento.
y hablamos siempre, trabajamos en la construcción y hablamos siempre de la Biblia. Ellos nunca hablan de otra cosa, solo hablan de Dios. Y eso es lo que más le gusta a aquel creyente que quiere prosperar espiritualmente. Se enorgullece tener amigos de esta clase, porque uno aprende mucho. Pero ya sin más preámbulo, hermano, vamos a entrar en lo que es la lección. Mire, vamos a estar leyendo la introducción. La introducción dice: la palabra vocación se refiere a la profesión u oficio de una persona y proviene de la palabra latina para llamamiento. Es una ocupación a la que alguien se siente atraído y para la que está calificado. Esa es la vocación. Es como un oficio que tengamos nosotros, es una vocación para nosotros y podemos practicar el oficio y poder enseñar a otros el oficio, ¿verdad? Por eso dice, es una ocupación a la que alguien se siente atraído y para la que está calificado. Un llamado al ministerio es ciertamente importante, pero todo creyente es llamado a servir al Señor. Oiga bien, todo creyente es llamado a servir al Señor, ¿verdad? Viviendo y trabajando para Él. Eso lo va a encontrar usted en Colosenses 3:23. Si quiere alguien leerlo, que lo lea para saber. Dice que el llamado es al ministerio, un llamado al ministerio es ciertamente importante, pero todo creyente es llamado a servir al Señor viviendo y trabajando para Él. Colosenses 3:23. Si alguien no tiene, puede dar lectura. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Estamos de acuerdo ahí, ¿verdad? Lo que estamos hablando aquí dice, un llamado al ministerio es ciertamente importante, pero todo creyente está llamado a servir al Señor, viviendo y trabajando para Él. Eso es lo que dice la Escritura, ¿verdad? Entonces, mi hermano, todos somos llamados a ser líderes, todos los creyentes, mi hermano. El que no lo quiere hacer, no lo quiere aceptar, es muy aparte, es cuestión de él. Pero dice la palabra de Dios que todos somos llamados a servir al Señor. Y hay muchas maneras como servir al Señor. El Señor nos va a guiar a cada uno qué es lo que vamos a hacer para la obra del Señor, qué es lo que nos tiene preparado el Señor para hacer, ¿verdad? Ese es, hermano, un llamado. Dice, toda la vida cristiana es una respuesta al llamado de Dios. Qué perspectiva tan transformadora, dice, es andar conforme al Espíritu día a día. Somos lo que somos por la voluntad de Dios. Seamos padres, hijos, hermanos, amigos, maestros, plomeros, empresarios, ingenieros, obreros de mantenimiento. Que llenemos nuestro espacio en blanco para su propio llamado. Termina diciendo aquí el comentarista. Sea cual sea nuestra vocación, estamos llamados a cumplir nuestro papel en el servicio fiel a Dios. Los creyentes debemos apoyarnos unos a los otros en nuestros diversos llamados, especialmente a través de la oración. Este mundo es un campo de batalla y necesitamos la fortaleza y la guía de Dios a medida que nos comprometemos a hacer su voluntad. Mira, hermano, nosotros como líderes estamos en la obligación, y no solamente los líderes, sino que todo creyente, orar por todos los hombres en esta tierra, por los que trabajan en la iglesia, por los líderes que están en la iglesia y por los que están en eminencia en el mundo secular. Hasta eso nos ha llamado el Señor, para que oremos por ellos, ¿verdad? Por los que están en eminencia. ¿Quiénes son los que están en eminencia? Los gobernadores, los presidentes, los senadores, los congresistas. Todos esos están en eminencia. Por eso tenemos que estar orando nosotros, por esa gente,
Los líderes en la iglesia, dice, ahí en la lectura que leímos en Timoteo 1, 1 Timoteo 2, 1, 3 al 7, dice, el idioma inuit de los pueblos indígenas de Alaska incluye muchas palabras para la nieve, porque es una parte tan dominante de su vida. Podrían decirse que los cristianos deberían tener tantas palabras como ellos para la oración. Oiga bien, así como ellos tienen tanta oración para la nieve, para el clima fresco allá en Alaska, así debemos de tener muchas palabras para orar al Señor. Porque a veces nosotros oramos 15 minutos, oramos 10 minutos, ¿y qué le dijimos al Señor? No hemos hablado nada con el Señor. No hemos hablado nada. El Señor tuvo razón de llamarle la atención a los discípulos en aquel tiempo, mi hermano, cuando dijo, ¿no habréis podido orar una tan sola hora? O sea que el límite es una hora. No nos podemos limitar y no podemos limitar la conversación con Dios nosotros. 5, 10, 15 minutos, no. Tenemos que tener muchas palabras. Y esas palabras no deben salir del corazón. ¿Por qué? Porque estamos agradecidos con el Señor que nos ha salvado, nos ha prometido vida eterna y lo cumple el Señor de darnos la vida eterna. Y esas palabras tienen que salir de nuestro corazón, no solamente una, ni dos, ni tres. Las palabras que uno quiere decirle al Señor, estoy agradecido por esto, estoy agradecido por esto, estoy agradecido por esto. Y cuando uno viene a sentir, ya lleva una hora orando. Porque hay un corazón agradecido por lo que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros. ¿Verdad? Y eso es lo que Dios quiere, que tomemos tiempo. Porque mi hermano, yo soy muy corto para hablar así entre los amigos y todo. Yo no tengo muchas palabras para hablar y las conversaciones que yo tengo con mis amigos son cortas, 15, 20 minutos y ya, eso es todo. Pero cuando yo vengo a orar con el Señor, mi hermano, yo comienzo a orar. El Señor nos dio una clave, mi hermano, a los líderes, porque los discípulos les preguntaron, Señor, enséñanos a orar. Sí, ¿verdad? ¿Y qué les dijo el Señor? Ustedes deben de orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad así en el cielo como en la tierra. ¿Qué estamos haciendo ahí, mi hermano? ¿Qué estamos haciendo ahí cuando venimos al Señor ahí? Lo estamos adorando, lo estamos alabando, le estamos dando la gloria a Él. Padre nuestro que estás en los cielos, lo estamos santificando a Él, le estamos dando su lugar. Entonces, esa es una base para que nosotros entremos en conversación con el Señor, porque no podemos entrar al Señor orando y Señor, te pido esto y te pido el otro y ayúdame, Señor, por esto. No, tenemos que aprender a entrar con el Señor alabándole, adorándole. Yo, para la gloria de Dios, les digo, hermano, que cuando comienzo a orar, yo paso hasta 20 minutos alabando al Señor. De ahí comienzo a decir, Señor, gracias por la salvación, gracias por la restauración, gracias porque me han dado esto, gracias por... Yo no le pido ya nada al Señor, solamente sale la expresión de gratitud de mi boca, ¿verdad? Y el Señor se encarga de poner las cosas fuera de mi lugar, ¿verdad? Entonces, el Padre nuestro tiene un gran significado en nuestra vida como cristianos que somos, de que tenemos que adorar al Señor primeramente. Por eso el Señor les enseñó a los discípulos cuando les preguntaron, enséñanos a orar, ¿verdad? Así estamos muchos que no podemos orar todavía como se debe orar, como líderes. Pero gracias a Pablo, que lleno del Espíritu Santo, instruye aquí a Timoteo
como sabía que Timoteo iba a agarrar el liderazgo en la congregación, en la iglesia, Pablo se dio la tarea de instruir a Timoteo, de darle a conocer las bases principales de un líder, cómo debe comportarse dentro y fuera de la iglesia, ¿verdad? Y qué bueno que las enseñanzas de Pablo están en nuestro alcance hoy en día. Entonces, podría decirse que los cristianos deberían tener tantas palabras como ellos para la oración. Deberían ser nuestra práctica fundamental. Cuando comenzamos la escritura, mi hermano, ahí en Timoteo 2, 1 Timoteo capítulo 2, 1 dice: exhorto ante todo aquel que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Y mire aquí cómo clasifica este versículo Pablo. Dice, primeramente, rogativas, oraciones, peticiones, acción de gracia. En este mismo versículo están estos 4 propósitos de la oración: rogativas, oraciones, peticiones, acción de gracia. Esto es lo que nosotros tenemos que, la base de esto para orar a Dios, ¿verdad? Rogativas, que dice aquí, son súplicas o peticiones urgentes para satisfacer una necesidad. Si bien este término puede ser un poco más específico que el siguiente, también puede traducirse simplemente como oraciones. Viene también oraciones, dice, puede referirse a cualquier petición dirigida a Dios. Eso es la oración. Petición es un término relacionado con una solicitud hecha a un alto funcionario como un rey. En el contexto de la oración se relaciona principalmente con la petición hecha en favor de los demás. Ahora viene lo último del versículo, de que acción de gracia es una expresión de gratitud hacia Dios. Estos 4 elementos que hemos estado repitiendo, hermano, es una base para nuestra oración. Por cómo debemos de orar nosotros. Si nadie ha aprendido aquí, mi hermano, para orar, nadie. Si los discípulos no andaban con el Señor Jesús y no podían orar, tuvieron que preguntarle a los discípulos: Señor, enséñanos a orar. ¿Y nosotros quiénes somos? No podemos orar todavía. Nos falta mucho para orar a Dios. Y cuando nosotros aprendemos a orar, hermano, se nos hace más frágil la carga que tenemos en el hombro. Se nos hace más fácil. Entonces, estas 4 cosas las menciona Pablo en el primer versículo a Timoteo, ¿verdad? Dice que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Por todos los hombres, no solamente por uno, no solamente por dentro, no solamente por Estados Unidos, por todos, por todos. Pablo no tenía la intención de crear un análisis categórico estricto de la oración, dice. Los términos se suponen de muchas maneras, pero su objetivo era proporcionar una visión general, multifacética, dice, de la oración y su importancia. Estas oraciones deben hacerse por todos los hombres, por todos, mi hermano, no solamente por eso, mi hermano, debemos de tener más tiempo, porque mire, cuando el Señor nos invita a orar por todos los hombres, ahí entra nuestra familia, nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros hermanos, nuestros tíos, nuestros abuelos, todo entra. Además de eso, oremos por los presidentes de nuestros países. Cuando
cuando hay líderes en la iglesia, los líderes deben estar orando por la obra donde ellos se congregan y por las otras obras que están alrededor de ellos. Es una cadena que hay que hacer en la oración. Entonces, no tenemos que pasar por alto nosotros que solamente vamos a orar por nuestros hijos, por nuestra familia. No, tenemos que orar por todos. Usted comienza aquí en Estados Unidos, cuando usted siente ya está orando por los misioneros que andan en Japón, que andan por China. Y es necesario, hermano, que todos oremos cuando estamos en la iglesia. Oremos por los siervos de Dios, porque allá hay misioneros en el Japón, hay misioneros en Corea del Norte y del Sur, hay misioneros en China, donde es prohibido que el evangelio se predique. Y eso le llena de orgullo al Señor, lo satisface al Señor Jesucristo, de que nosotros estemos orando por los siervos y siervas de Dios que andan allá. Ese es el verdaderamente el líder, que se acuerda de aquellos que andan allá sembrando la semilla del evangelio. Cuando nosotros venimos a sentir, hermano, a mí me ha pasado cuando yo estoy en oración, hermano, y le doy la gloria a Dios por eso, porque yo comienzo aquí a orar y no comienzo por mi familia, comienzo por los que están lejos. Que lo proteja de accidentes, de la mano criminal, que no les falte el pan en la mesa, el clima, que no les afecte el clima, el frío, el calor. Por todo eso hay que orar. Ese es el verdadero líder, con visión de que hay que orar por toda esa gente cuando estamos en la iglesia. Cuando vamos a orar, hermano, por los que están en eminencia, hay que orar por el presidente de aquí, de Estados Unidos. Hay que orar por hasta aún los enemigos del evangelio, los ateístas, los comunistas, que no permiten que el evangelio se predique. En muchas naciones están metiendo presos a los cristianos, los están torturando, los están haciendo todo lo que ellos quieren, porque no quieren que prediquen el evangelio en sus tierras, en sus países. Por esa gente hay que estar orando también. Porque usted no sabe, mi hermano, si usted está orando por un siervo allá en Japón, ese hombre usted no sabe cómo está. Si está rodeado de tantos soldados que lo van a torturar, que lo van a matar y todo, y nosotros no estamos haciendo nada, pues suceden las cosas porque no intercedimos por ellos. Y ese es el objetivo, ese es el objetivo que por qué nosotros debemos estar siempre en oración. No solamente el día del culto, todos los días. El Señor, pero le digo, el Señor me ha jalado las orejas también, hermano, que todos los días hay que estar orando, todos los días hay que estar orando al Señor por toda esa gente. Tanta corrupción que hay en nuestros países, mi hermano, en las oficinas gubernamentales. Hay que orar por esa gente. ¿Para qué? Para que el pueblo tenga buenos líderes allá en el gobierno, para que el presidente que esté gobernando tenga un buen gabinete ahí que le ayuden a gobernar el país. Para eso es bueno la oración. Pero a veces nosotros nos olvidamos, no oramos por él. No oramos. Y es necesario orar. Por eso le digo, no bastan 5, 10, 15 minutos para orar. Usted alabe, comience a alabar al Señor y el Espíritu Santo lo va a tomar, lo va a tocar, y usted cuando venga a sentir, usted ya está en una oración profunda, orando por aquello que ni conoce. Así es. Cuando usted venga a sentirme, ya lleva 2 horas orando y se le han hecho 15 minutos. Cuando usted se deleita en el Señor, cuando usted aprecia
y le dice al Señor, yo quiero amarte, Señor, como tú me amas a mí. Yo quiero amarte, porque es imposible que nosotros vamos a amar como Dios nos ama a nosotros. No podemos, nos falta mucho. El amar al Señor es que nuestro espíritu esté genuinamente con el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Entonces somos verdaderamente creyentes, somos verdaderamente líderes. Porque hoy en día, mi hermano, muchos piensan que están en lo correcto, pero no. Aman al Señor solamente de aquí para afuera. No aman al Señor de corazón. El Señor tuvo razón de decirle a aquella gente antes, en el tiempo de Él, cuando andaba ahí, ustedes me aman de labio para afuera, pero en su corazón están vacíos, no tienen nada. El Señor todo lo sabe. No hay un tiempo de oración, hermano, que si uno ama a Dios, no falta una lágrima que caiga ahí cuando usted está orando. Cuando verdaderamente usted ama a Dios y le está pidiendo de corazón aquella petición, nunca falta una lágrima que caiga ahí. ¿Saben qué hacen los judíos allá en Israel? Los que aman al Señor, ellos son bien llorones. Los judíos son llorones. Llevan no sé cómo se llama esa cosa que usan ellos, pero se me olvidó el nombre. Que ellos cuando están orando, ¿saben qué? Lo sacan y se lo ponen aquí para que la lágrima no caiga. Se lo ponen aquí en el ojo para que la lágrima caiga ahí en ese botecito. Tiene su nombre, me he olvidado. Pero los judíos son bien cuidadosos para eso. Porque ellos llenan el botecito y miran las lágrimas que han derramado hablando con el Señor. Nosotros no lo hacemos. Yo no lo hago. Y no agarro una garra o cualquier papel y este va todo empapado ahí. Yo debía hacer eso, de recoger las lágrimas. A lo mejor puede ser para testimonio. Pero hermanos, eso es lo que Dios quiere, hermano. Que nosotros oremos hasta por los que están en la iglesia, los presidentes, los gobernadores, ¿verdad? Porque en el tiempo de Pablo y Timoteo, ellos, a los reyes, aquellos hombres que tenían sus cargos, ellos sabían cómo el grado que tenían, pero en el tiempo de Pablo, por los reyes, oraban ellos, ¿verdad? Valore su herencia espiritual. 2 Timoteo, capítulo 1 y 5. Y esto viene siendo la segunda parte del manual. Valore su herencia. 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Solamente ese versículo tiene, ¿verdad? Mira, hermano, lo que estamos hablando aquí de la abuela y la madre de Timoteo fueron mujeres que ayudaron a Timoteo a crecer espiritualmente, ¿verdad? Y estas mujeres dieron un ejemplo para aquel tiempo y también para estos tiempos, porque todavía están escritos aquí en la escritura de ellos, está el nombre de ellos.
Así que eso que hacían estas mujeres están repercutiendo hoy en día en la familia de Dios. Así es. ¿Verdad? Porque el deber de nosotros como padres, hermanos, instruir a nuestros hijos para que ellos no se pierdan, para que ellos conozcan a Dios como lo hemos hecho nosotros. Entonces, el ejemplo de la abuela y de la madre de Timoteo nos sirve hoy en día, hermano, para educar a nuestros hijos espiritualmente, en el Evangelio, en las Escrituras, lo que sea. A veces yo me admiro con Isaac, el más pequeño. Se me ponen a hacer preguntas, mi hermano, que a mí me saca de, ¿verdad? Y este no te ha agarrado tantas preguntas, porque me hace preguntas, ¿verdad? De la Biblia. Y yo tengo que preguntarle, ¿y quién te dijo eso? Tengo que preguntar. Porque como lo llevamos allá a Betania y ahí le enseñan Biblia, las 2 horas que están ahí le enseñan Biblia, y él es muy inteligente y no deja aquello que oyó, sino que medita en lo que oyó. Eso es lo bueno. Entonces por eso a veces me pregunta, le pregunta también a la mamá, ¿verdad? Y hoy que nos mira ahí orando ahí pegado a su cama o en la sala, más con eso él se le va abriendo el sentido espiritual, ¿verdad? Que quiere saber más. Entonces, hermano, qué importante los consejos de una madre y de un padre para nuestros hijos. Así que, hermano, vamos a seguir adelante. Ahí en ese dice, valore su herencia. Timoteo era un cristiano de tercera generación, dice, y seguía los pasos de su madre y abuela antes que él. Algunos de nosotros podemos tener una herencia similar, mientras que otros son los primeros en su familia en seguir a Jesús. Pero todos dice, somos adoptados en la familia de Dios y compartimos una poderosa herencia espiritual. Podemos contribuir a la herencia de las generaciones venideras. Comentarios sugeridos, dice. Hechos 16, 1, 3 dice, brinda un poco más de la historia personal de Timoteo, su padre. Miren, los padres de Timoteo, el padre era griego y la madre era de Israel, era judía. Y tenían diferentes costumbres, diferentes modos de vivir y todo, ¿verdad? Pero Timoteo halló gracia en la abuela y en la mamá, que le enseñaron las cosas, pero el papá era gentil, no le enseñaba como le enseñaba la madre y la abuela a Timoteo, ¿verdad? Porque era de diferente ideología, porque los griegos son una cosa y los judíos son otra cosa, ¿verdad? Entonces, mi hermano, se encontró Timoteo en una situación como muchos aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Similar a lo que Timoteo vivía en aquel tiempo, ¿verdad? Porque Israel también, en Israel, el pueblo de Israel, mi hermano, el país, allí vive de todo. Hay judíos que son argentinos, hay judíos que son de diferentes países, ¿verdad? De Europa, ¿verdad? Es un país de inmigrante igual a Estados Unidos, ¿verdad? Hay judíos que son mexicanos y ellos aprenden a ir al muro de lamentaciones allá en Israel. Aprenden a ir a adorar a Dios ahí al muro de lamentaciones, ¿verdad? Entonces lo que dice aquí el escritor, mi hermano, es, pero todos somos adoptados en la misma familia de Dios. Eso es lo importante. Que sea de un padre o de otro padre, somos formados en la familia de Dios. Y eso es lo principal. Ellos son nacidos aquí. Yo nací en El Salvador.
Ella, mi esposa es de México, pero todos estamos aquí, clamando a Dios. Es lo primordial, ¿verdad? Y así hay muchas familias. Allá, aquí, hermano, para un líder es muy difícil predicar y enseñar, porque no todos son de la misma nacionalidad. Es muy difícil para un líder, porque unos que son de México, otros que son de Centroamérica, otros que son americanos, otros que son de Europa, hermano, hay diferentes costumbres y diferentes idiomas. Y por eso que esta palabra, hasta eso hace el milagro de entendernos, sean de aquí, sean de allá, conocemos por medio de la palabra qué es lo que hablamos y qué es lo que sentimos, ¿verdad? Nos une como familia. Porque a veces yo en otras iglesias, hermano, donde he estado, tengo que darle la introducción a la palabra que acabo de decir, al objeto que acabo de mencionar. Yo, cuando llegué a Juárez, hermano, me dieron una oportunidad ya de predicar y yo hablaba de pisto, el dinero, porque pisto le decimos nosotros allá, el dinero. Ahora ya no tanto, porque ya es dólar. Allá mucha gente ya se acomodó con el dólar. Pero la palabra del dinero de El Salvador es pisto. Y ese es el cuidado que uno debe tener cuando darles a entender qué es lo que la palabra que acaba de decir uno es, el objeto que se ha referido, qué es. Porque después vienen críticas. Yo no sé, pisto allá dice, vamos a pistear, dicen. Así oí yo decir allá a mucha gente. ¿Qué quiere decir eso? Ir a tomar, ¿verdad? Eso es. Entonces, yo tenía que aclarar, el pisto es para nosotros el dinero. Cuando estuve en México, nosotros le decimos al dinero, a los níquel, a las monedas, ficha. Allá, cuando yo le dije, mira, no, yo no tengo ficha ahorita. ¿Tantas que hay ahí? Me dijo el. Estaban tiradas las pantalleras de las sodas y todo, de las botellas. Esas son las fichas, ¿verdad? Entonces yo le dije, no, fichas son las monedas que nosotros usamos desde el dinero, ¿verdad? Entonces, hay mucha controversia y por eso es el cuidado de un líder estar predicando y enseñando en un lugar aquí en Estados Unidos. Porque no solamente gringos vienen, no solamente hispanos, vienen de todas, hasta chinos hay en muchas iglesias, árabes, convertidos al evangelio, ¿verdad? Entonces, imaginen nosotros si caemos en una costumbre de ellos. El árabe, por lo general, tiene que tener 4 mujeres. Si no tiene 4, no está a gusto. Esa es una costumbre de allá, del oriente. Ellos no están a gusto con tener 2 mujeres ni 3. Son 4 las que tienen que tener por ley. Es una regla de ellos. El marido no hace nada. Y una vez que estaba un pastor ahí predicando, yo quisiera estar allá por no hacer nada. Así bromeando, ¿va? Pero hermano, son 4 mujeres que estos hombres deben de tener. Y hay una líder. En las 4 mujeres debe haber una líder. En las 4 mujeres la que ordena. Hoy te toca hacer esto, hoy te toca hacer aquello. Y ella las programa a las otras. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Hasta para estar con el esposo. Las noches. Todo eso lo planean. Son costumbres muy... ¿verdad? Pero, hermanos, por eso mismo nosotros tenemos que tener la sabiduría de Dios para predicar y enseñar la palabra de Dios, para no caer en errores, para no caer en falsedades, ¿verdad? Porque la palabra es que nos guía a nosotros. La verdad, esta es la verdad.
Y de aquí no nos podemos salir nosotros. No nos podemos salir. Ejerza sus dones espirituales, dice. Cuando Pablo y otros ancianos, eso ya está en el segundo tema de segunda parte. Cuando Pablo y otros ancianos le impusieron las manos a Timoteo para comisionarlo para el ministerio, se hablaron palabras proféticas sobre él, y Timoteo recibió un don espiritual de Dios. Los dones espirituales se dan para beneficiar y fortalecer al pueblo de Dios por el bien de la iglesia. No debemos descuidar nuestros dones espirituales, en cambio deberíamos encender esa llama. Estos pasajes, Pablo enfatizó los roles ministeriales de enseñanza y predicación de Timoteo. Ocúpate en la lectura. Eso fue lo que le dijo Pablo a Timoteo. Ocúpate en la lectura. Palabra fuerte. La exhortación. ¿Y qué más? En la enseñanza. Esas son tres cosas que Pablo le puso a Timoteo que se dedicara. Primeramente dice, ocúpate en la lectura, leer mucho la palabra de Dios para no caer en errores, ni quitarle ni ponerle. Dice, la exhortación, exhortar, quiere decir aconsejar, sacarlo del error, amonestarlo. Todas esas cositas Pablo, Timoteo ya las tenía, porque Pablo se las dio. Y la enseñanza es muy importante, hermano. La iglesia que no tiene enseñanza es una iglesia débil. No se ve crecimiento espiritual ni educativo en esa iglesia. ¿Por qué? Porque le falta enseñanza. Muchos se dedican a predicar, a traer un sermón, y eso es todo. Eso es todo, no hay enseñanza. ¿Cómo se va a cultivar la mente de un cristiano si no hay enseñanza? Tenemos que tener enseñanza, mi hermano. Más después puede usted ver cuando una iglesia no tiene enseñanza. Tiene conversación con otro hermano que viene de allá, de la otra iglesia, del otro lado, y no tiene que hablar, no tiene argumentos para hablar. ¿Por qué? No está enseñado. Importante la enseñanza. Muchos se dedican solo a predicar. Solo a predicar y solo a predicar. Es bueno la predicación porque también es para traer almas al Señor. Pero también descuidan la enseñanza, que es principalmente para educar al cristiano, para educarnos nosotros mismos. También señaló que nadie debía despreciar a Timoteo por su juventud, y que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía ni de poder, sino, dice, de cobardía, sino de poder y amor y dominio propio. Cuando usted, mi hermano, ha recibido el Espíritu Santo, ha sido bautizado en el Espíritu Santo, usted tiene el poder de enseñar a un pueblo de Dios, porque ha sido bautizado por el poder de Dios, el que da la palabra, el que lo guía, el que lo aconseja, que es el Espíritu Santo. Es muy importante que todo creyente pidamos el Espíritu Santo al Señor. Que la congregación no sea como los bautistas, que la congregación no sea como otras iglesias que no permiten ni un ruido, pero ni de un insecto permiten. El cristiano evangélico es diferente a otro, mi hermano, que no conoce el Espíritu Santo. El creyente evangélico
no se queda quieto ni callado, está alabando todo el tiempo a Dios. Cuando el predicador dice, y todos vamos a ir al cielo, aleluya, gloria a Dios, gritamos, porque somos cristianos evangélicos, somos protestantes, somos budistas, para la gloria de Dios. Yo he estado en iglesias baptistas, mi hermano, que me tuvieron que callar, que no dijera nada porque todo el mundo callado. Y a mí me invitaron porque llegó un sacerdote católico que se había convertido a Cristo. Pero cuando ya llegué me dio la sorpresa que me callaron porque decía gloria a Dios y aleluya cuando el hombre estaba hablando. Me callaron. Y nosotros no podemos callar, hermano. Siempre estamos alabando a Dios. Amén. Siempre estamos glorificando el nombre del Señor. Y eso es lo que Dios le agrada. Por eso es que el líder tiene que dar el ejemplo para que esta iglesia crezca espiritualmente y llena del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que nos impulsa a toda alabanza, a toda adoración hacia Dios vivo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. No callarnos, ¿verdad? Y si nos sacan por eso, que nos saquen, que nos saquen. Por eso no vamos a dejar de alabar a Dios, ¿verdad? Lo que me gusta, mi hermano, de esta lección es esto: que cuando Jesucristo llamó a sus apóstoles, aquellos hombres que no conocían el Evangelio, que Jesucristo los llamó, mi hermano, esto es duro, porque es duro para un líder, y es necesario hablarlo, mi hermano, porque nos vamos a confrontar con situaciones muy duras como líderes de la iglesia. El servir a Cristo no es jardín de rosas. ¿Quién ha dicho eso? No es acomodarse bien y que vos tranquilo, no, es de lucha. Venir a Jesucristo es de lucha. Porque no vamos a luchar con el hermano que está enfrente ni con el vecino, es con el puro Satanás. Y por eso el que es llamado de Dios tiene que conocer estas artimañas del diablo para confrontarlo allá afuera. Entonces, estos hombres, por ejemplo, Juan es uno de ellos, Jacobo es otro, Andrés es otro, Pedro es otro, que estaban allá, unos estaban remendando unas redes con el papá, con su padre, ahí estaban remendando las redes para pescar y todo, y llegó el Señor Jesucristo y le dijo, Blando y Mengano, sígueme. ¿Qué hicieron ellos? Tiraron todo, le dejaron al papá las redes ahí que estaban remendando y se fueron con el Señor Jesucristo. Ese es un líder. Dejarlo todo por servir al Señor. Porque Dios nos conoce a todos nosotros, mi hermano. Si nosotros estamos pensando que quién me va a pagar la renta, quién me va a dar de comer a los niños, y los biles, quién nos va a pagar, eso es lo primero que nos viene a la mente. Por eso muchos no quieren entrarle a esto. Por eso muchos no quieren. Y lastimosamente duele decirlo. Pero el que es seguidor de Jesucristo tiene que tener más tiempo de dedicación al Señor que a la vida secular, a la vida familiar. Porque tenemos que negarnos de muchas cosas nosotros para seguir al Señor. Y estos hombres no les importó, el Señor Jesucristo los llamó y ellos obedientemente lo siguieron. Y no lo vieron pensando, bueno, ya es hora de la comida y qué vamos a comer. Ellos siguieron al Señor.
sea que el que va a seguir, el que va a servir y el que va a seguir al Señor Jesucristo debe de conocer que va a ir a sufrir. Pero ese sufrimiento se convierte en gozo, porque el mismo Señor da el gozo, da la salida para todo problema, para todo cansancio. Es un privilegio servir al Señor, porque en medio del problema, en medio de la tribulación, en medio de todo, hermano, ahí está el Señor que nos saca de todo problema. Si Él cuida de nuestros hijos, nosotros tenemos que cuidar a Grey como líder. En una ocasión tuvo que decir el Señor a un hermano que lo mandó a California a predicar, y este hombre puso un montón de pretextos al Señor, que quién me va a dar de comer a mis hijos, que quién me va a pagar esto, que le dijo el Señor: cuida los míos, yo te voy a cuidar los tuyos. Se arrancó, no quería ir, hasta que el Señor le jaló las orejas, ¿verdad? Porque nosotros, para poner pretextos, somos número uno. Hasta para venir a la iglesia, a veces mentimos y a veces ponemos cualquier cosa, pero nosotros mismos estamos dañando, pero no venimos a la iglesia a adorar a Dios. Nadie nos va a poner una pistola y decir: vas a la iglesia y vas a adorar a Dios, si no te mato. Como le dijeron a Nicky Cruz. Nicky Cruz, un matón de allá de Nueva York que era de la banda. Y esta Nicky Cruz tenía su banda, ¿no? Y cuando salvó Nicky Cruz, el Señor salvó a muchos de la banda de Nicky. Y había uno que quería andar así a medias de la banda de Nicky Cruz. Y Nicky Cruz le dice: hey, ¿qué pasa ahora? Así con el modo de hablar de él: ¿qué pasa ahora? ¿No vas a ir a alabar a Dios? ¿No vas a ir? Ay, bueno, dice que varias veces lo invitaba y no quería ir, hasta que agarró una pistola Nicky Cruz, un puñal. Si no vas a la iglesia, si no alabas a Dios, si no aceptas a Cristo, te mato, le dijo. Así le dijo Nicky Cruz al de la banda. Y esos hombres estaban llenos todavía no estaba bien convertido Nicky Cruz. Y aquel, ¿qué es lo que hizo el pobre aquel? Se fue a la iglesia conmigo. Entonces, mi hermano, esta experiencia es bonita contarla, hermano, porque nosotros vamos caminando, nosotros vamos avanzando, y hay muchos obstáculos que se miran en el camino, ¿verdad? Y todo líder, hermano, tiene eso. Por eso es muy importante, mi hermano, que obedezcamos al Señor cuando nos llama, que nosotros sintamos en el corazón que nos ha llamado. ¿Y cómo vamos a sentir eso? Ver los frutos, ver los frutos. Si no hay fruto, es porque no hay un llamado del Señor. Y duele decirlo, pero es mejor estar derecho con el Señor que andar haciendo las cosas a nuestra manera, a como vaya. Tenemos que tener en el corazón que Dios nos ha llamado a servirle, ¿verdad? Por eso dice aquí el pasaje que leímos. No lo hemos leído, ¿va? Está en Marcos 1, 16 y 20. Alguien que lo busque y lo lea. Ya vamos a terminar. Marcos 1, 16 y 20. Dice: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Esas son las palabras de Jesucristo para esta gente que llamó Él en aquel tiempo. Sígueme y
yo los haré pescadores de hombres. Y yo no encuentro en la Biblia, hermano, que ellos se rehusaran. No encuentro en la Biblia que ellos se rehusaran. Ellos obedientes siguieron al Señor. Y el Señor no les entendía a todos, mi hermano. Ellos andaban con el Señor, pero hablando la palabra de Dios, hablando a la gente que se amontonaba ahí. Entonces, hermano, Jesucristo cuando nos llama tenemos que obedecerle. Y ese es el problema cuando nosotros no obedecemos, que nos hacemos los oídos sordos y el Señor nos está martillando y no queremos hacer nada para el Señor. Mira lo que le pasó a Jonás. El Señor lo llamó para que le fuera a decir a Nínive en aquel tiempo que Nínive iba a ser destruida en 40 días. Lo iba a destruir el Señor. Y que le llevaran el mensaje para que se arrepintieran. ¿Y qué hizo Jonás? No quiso ir. Agarró por otro rumbo. ¿Y qué es lo que pasó? Se dio una gran tempestad según la historia. Y Jonás sabía que por él era la tempestad que había. Entonces, ¿qué es lo que dijo Jonás? Esta cosa, esta tormenta, esta tempestad es a causa mía. Tírenme, arrójenme al mar, dijo Jonás. Y vino la gente y lo tiró al mar. ¿Y qué pasó con Jonás? Vino una ballena, el pez grande, y se lo tragó. ¿Cuántos días estuvo dentro de la ballena? 3. Entonces, hermano, Dios le preparó hasta el techo a Jonás para que no sufriera. Y como quiera sufrió porque estar dentro de un pez, todo aquel mal olor, ¿verdad? Jonás sufrió ahí, pero de repente se arrepintió Jonás y viendo la ballena, ¡pum!, lo arrojó. Y se fue y llevó el mensaje. No quería llevar el mensaje. Yo creo que hoy en día, hermanos, si hay líderes así desde, a ver qué puede pasar, ¿verdad? Pero lo que me gusta de esta pasada, hermano, de que acabo de leer mi hermano, es que la obediencia, el Señor lo llamó y no estuvieron preguntándole ni cuestionándole nada, se fueron con el Señor. Qué bonito hoy en día, mi hermano, cuando nosotros, Dios nos habla, porque Dios habla de diferentes maneras. Mira, a mí el Señor cuando yo sentí el llamado, mi hermano, el Señor me daba, hasta ahorita yo me acuerdo de 3 veces me dio el mismo sueño, que yo caminaba por veredas, hermano, y llegaba a la cima de la montaña, y ahí había una campaña, ahí yo iba a predicar. 3 veces me dio el sueño el Señor. Sería tan torpe yo no entender al Señor de que me estaba haciendo el llamado, pero uno como humano, como cuerpo, ser humano y todo, dice no es para mí. Pero para que el Señor me diera 3 veces el mismo sueño, yo entendí que el Señor me estaba llamando. Yo no sé si Él ha recibido visión o yo no sé, Él sabe, y Dios, porque Él ha sentido el llamado, ¿verdad? Entonces, pero cada uno, Dios lo llama de diferentes maneras, ¿verdad? El día que yo me bauticé también, hermano, porque a mí me bautizaron allá en El Salvador, rociado, lo que hacen la gente religiosa. Me bautizaron rociado, y el bautismo en agua es sumergido hasta el fondo, para que no quede nada seco ni nada, que queden los pecados ahí todos, que salga un nuevo hombre. Entonces, cuando yo recibí ese bautismo, hermano,
El Señor nunca dejó de decirme, de darme un sueño, que yo estaba siempre en ríos, en lagos, en pozas así, hermano. Seguido me mostraba el Señor eso. Hasta cuando yo vine y le dije al pastor, hermano, a mí me pasa esto y esto y esto. Yo creo que me voy a bautizar, porque a mí me bautizaron rociado, así mismo. Y eso no es bautismo. Yo llegué a una iglesia allá centroamericana que vienen siendo como los bautistas, pero mejor los bautistas bautizan bien al hermano. Pero miren, el día que yo me bauticé, hasta ese día se me acabaron los sueños. Yo ya no soñé que andaba en ríos, andaba en cosas. Ya no soñé hasta ahora. Y eso hace años. Entonces, mi hermano, la obediencia es lo primordial. Y así son con los llamados, ¿verdad? Así son con los llamados. Vamos a... Hay muchas partes bonitas aquí. Solo quiero leer, hermano, lo que dice la parte 3, dice, hablando de pelear con una esperanza segura. Jesús nunca prometió que seguirlo sería fácil. Oiga bien, de hecho, advirtió a sus discípulos que enfrentarían persecuciones y problemas, ¿verdad? Pero les aseguró su presencia continua, la victoria final. Eso es lo que estamos hablando, ¿verdad? Dice, pero les aseguró que su presencia continua y la victoria final. Estas cosas pues he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo el Señor. Esa es la esperanza, la confianza que nosotros tenemos en el Señor, que nos saca de todo peligro, de todo problema, ¿verdad? Entonces, mi hermano, tenemos esa seguridad del Señor. Eso lo va a encontrar en Juan 16:33. Las palabras de Pablo a Timoteo se alinean en las advertencias y las palabras de aliento de Jesús. Aunque se tradujo de la manera similar, la palabra de Pablo a Timoteo 6:12 y 16 dice, contra 1:18, que entra claramente en imágenes militares, dice, puede estar relacionada con la guerra o la arena atlética. De cualquier manera, dice, el enfoque está en la contienda, la batalla, la lucha de fe. Sé ánimo a Timoteo a luchar para ser fiel, y nosotros también debemos hacerlo. Conforme nos comprometemos en esta lucha, tenemos la esperanza y la confianza segura de que Dios nos ha llamado a la vida eterna y que Jesús ya ganó la victoria. Así que, hermano, no tengamos miedo. No tengamos miedo. Van a venir cosas feas para los líderes, para todo el cristiano, no solamente para los líderes, para todos. Pero en medio de todo eso, el Señor, la mano de Él, está para librarnos de todas las cosas. De persecuciones, ¿verdad? Entonces, hermano, confiemos en el Señor, que como líderes tenemos una salida a la victoria, ¿verdad? Claro que como líderes tenemos que pasar tiempos, hermano, de dificultades, de problemas, de todo, pero sobre todas esas cosas el Señor va a estar con nosotros. Así que, hermano, yo creo que el Señor nos ha hablado esta mañana, hermano, y tenemos que ser sinceros nosotros mismos, ¿cómo estamos con el Señor? Si estamos aptos para enseñar, para predicar, hermano, si no, pongámonos a cuenta con Él, ¿verdad? Porque esto no es un juego, mi hermano. Esto de dirigir a una grey. Yo no quiero estar en los zapatos de mi hermano. Él está encargado de estar aquí al frente y Dios está viendo, Dios lo está examinando, Dios lo está testeando, como decimos nosotros, ¿verdad? Así, en esas palabras. Todos estamos controlados por el Señor. ¿Qué es lo que hablamos?
¿Y por qué lo hablamos? ¿Le está sirviendo a la gente o no le está sirviendo? El Señor lo sabe, lo está oyendo, lo está viendo. Por eso debemos, el creyente en Cristo Jesús, debemos de caminar recto con el Señor. Porque recalco yo, hermano, que tenemos, cuando usted le pide al Señor, Señor, yo quiero valorar el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario, el Señor comienza a darle cositas a usted, que vaya viendo. Y cuando usted va viendo las cosas, vienen las lágrimas a usted, conociendo que está faltoso delante de Dios y que necesitamos un arrepentimiento. Entonces, mi hermano, pero la vida del cristiano, hermano, sigamos adelante y no nos desanimemos por nada, porque aunque vengan luchas y pruebas, el Señor está con usted y está conmigo, ¿verdad? Para terminar voy a leer esto, hermano. Dice, la conclusión del tema dice: orar, cuidar y luchar, los tres verbos en los últimos de las secciones de esta lección ilustran la realidad de que hay una batalla importante en marcha. Tenemos algo que proteger y no podemos hacerlo por nuestras propias fuerzas. Oiga bien, esta no es una guerra individual, estamos en esto juntos. Dios nos ha unido para este propósito y nuestra variedad de dones y vocaciones se une con el fin de edificar al cuerpo para llevar a cabo la misión. Lo que hemos estado hablando ahorita, comprometámonos a aprovechar todos los recursos que Él ofrece, orando unos por otros y procurando la presencia y el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Hermano, yo creo que el Señor nos ha hablado esta mañana. Yo he sentido en mi corazón que el Señor me ha hablado a mí. Y por eso, hermano, dice la palabra que acabamos de leer: orar, cuidar y luchar. Esos tres verbos, todo cristiano evangélico debe de tenerlo en su vida personal y espiritual, ¿verdad? Para que el Señor nos ayude, hermano.